La Comisión Europea prepara un paquete de medidas para hacer frente al encarecimiento de la energía provocado por el conflicto en Oriente Medio y el cierre del estrecho de Hormuz. Entre las medidas figuran fomentar compras conjuntas de gas y otras para disminuir el consumo de combustibles fósiles. Bruselas lo presentará formalmente la próxima semana a los 27. Tras el gran salto observado al comienzo de la guerra, los precios de petróleo, gas y derivados se han estabilizado, incluso bajan en un nivel alto, pero los efectos económicos de la guerra preocupan en todo el mundo. Y Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, dijo que la Unión Europea gastó 22.000 millones de euros adicionales en importaciones de combustibles fósiles y todo eso sin una sola molécula de energía adicional. Esto es DW Actualidad en Análisis y vamos a hablar con la periodista Ana Lázaro Bosch en Bruselas y con Ana María Hajer-Bakarevich, que es analista principal de energía para el Instituto de Economía de la Energía y Análisis Financiero. Está en Londres, yo soy Andrés Goldschmidt. Ana Lázaro, ¿qué se conoce del borrador? Algunas de las medidas principales y para qué escenario está preparado este paquete de medidas o propuestas de la Comisión. ¿Contempla la posibilidad también de un deterioro de la situación? Y bueno, la Comisión Europea ha dejado claro que aunque la guerra terminara mañana, la crisis energética va a ser larga y la razón es que las infraestructuras energéticas en los países del Golfo están dañadas a causa de los bombardeos y su reparación llevará tiempo. Por ello, considera que es necesario empezar a adoptar medidas ahora. Y entre las medidas que está preparando, que están sobre la mesa, ahora las puedo quizás únicamente dar, pero después podemos ir más en profundidad. En primer lugar estaría la idea de fomentar el ahorro, tanto a nivel de familias como a nivel de empresas y de gobiernos. En segundo, asegurarse de que los diferentes países de la Unión Europea hacen frente al problema de manera conjunta y no empiezan a competir entre sí. Y después también ver qué tipo de ayudas concretas se puede autorizar a los gobiernos de los diferentes países a dar a las empresas y a los sectores afectados. Y Ana María, aún no se ha publicado, lo que hay es un borrador y también ciertas propuestas que tienen que ver también con un decálogo que había publicado la Agencia Internacional de Energía. Esas medidas que prepara Bruselas, ¿pueden significar un alivio sustancial en esta situación? La pregunta es para Ana María. Gracias. A ver, yo pienso que ya era hora que la Unión Europea presentara algunas propuestas, porque nos estábamos dando cuenta que estábamos un poquito demorados en responder a esta crisis, porque el mes pasado no nos afectó tan directamente porque todavía había cargamentos de GNL que llegaron a Europa. Pero desde este mes en adelante vamos a sentir más el efecto. Entonces estoy agradecida de que la Unión Europea está tomando medidas, deben ser más radicales. Yo pienso que nosotros debemos pensar que lo que nos sirvió y nos ayudó muchísimo en la crisis del 22 fue que pudimos disminuir la demanda de gas casi un 20%. Ya subió un poco en el 25%, o sea que estamos entre el 17 y el 18%. Entonces, eso nos ayudó a disminuir un poco el impacto de esta nueva crisis. Entonces, yo sugiero es que las propuestas que se hagan no sean temporales, sean permanentes para que no nos afecte una crisis en el futuro. Y Ana María, ¿qué tiene que preocuparle entonces en esta situación particularmente Europa? ¿Y cuál podría ser el punto de no retorno para estar hablando de una crisis seria? Lo pregunto además porque vi una publicación hoy en la red social X de Javier Blas, un analista en cuestiones de energía, que decía, para Europa la crisis en gas natural y en electricidad es pasado, cuando en realidad la percepción de quienes leemos las noticias cada día es diferente. ¿Qué tendría que pasar para decir, sí, estamos ante una crisis seria? Y si estás de acuerdo con esta apreciación del analista Javier Blas. Porque, a ver, pensemos en algo. Todo depende de cuánto demore esta crisis en resolverse. Si logramos una paz o un acuerdo en unas semanas próximas,
se podría decir que la crisis podría un poquitico disminuir el efecto en la energía en Europa. Pero si esta crisis que continúa, estamos hablando de un 20% de GNL que se perdió en el mercado mundial. Entonces, ¿de dónde otros países en Asia, en Europa, van a empezar a tratar de competir por esos cargamentos de GNL en el mercado? Ya nosotros estamos importando alrededor del 60% del GNL de Estados Unidos. ¿Dónde más vamos a encontrar nosotros esas fuentes de gas o de GNL? El gas que recibimos por gasoducto ya está en capacidad, ya, igual que los otros GNLs de otros países. Entonces, el punto de retorno es cuando nos demos cuenta que necesitamos hacer racionamientos energéticos porque no es suficiente el suministro para abastecer la demanda local. Y volvemos a Bruselas, donde está Ana Lázaro, porque iniciamos este programa justamente con este paquete de medidas que propone la Comisión Europea a sus miembros y que va a presentar la semana que viene. ¿Qué carácter tendrán estas medidas? ¿Van a ser solo recomendaciones a los países? ¿Va a haber alguna instancia también legislativa o normativa? Ana, ¿cómo es en general lo que se prevé? Bueno, básicamente la Unión Europea insiste en 2 puntos. Dice que tiene que ser medidas temporales y medidas también de carácter voluntario. Es decir, Bruselas propone y los países disponen después. Básicamente lo que está proponiendo son 3 líneas de ataque. La primera consiste en ahorrar en el consumo de energía. En este ámbito hay propuestas como promover un día de teletrabajo, cerrar algunos edificios públicos o reducir los precios del transporte público para invitar a los ciudadanos a utilizarlo. Otra propuesta interesante que parece que estará sobre la mesa es la de dar mayor margen de maniobra a los gobiernos de la Unión Europea para que puedan conceder ayudas de Estado, sobre todo para subvencionar los precios del combustible y también de los fertilizantes. La idea es ayudar a las empresas a hacer frente a esta subida tan repentina de los precios y para que lo puedan hacer en el corto plazo y también en el medio y largo plazo. Y el tercer ámbito que es importante es el de la coordinación para comprar energía. Se sabe que en estos momentos es necesario llenar los depósitos de gas, que tras el invierno están medios vacíos. Hay que decir que en unos países están más vacíos que en otros, pero precisamente lo que Bruselas quiere evitar es que los países empiecen a competir entre sí en el mercado. Y entonces lo que intenta es facilitar una compra conjunta de la energía y existe un precedente en esto, en otro ámbito, pero se puede decir que fue un éxito, que fue la compra conjunta de vacunas durante el periodo del COVID. Y entonces esta sería la tercera propuesta de la Comisión Europea, que, como comentabas, todavía no son oficiales, se presentarán el miércoles y se discutirán el jueves de la semana que viene. Así que habrá que ver efectivamente qué hay en el paquete, pero estas son las 3 grandes líneas de trabajo que propone en este momento. Insiste mucho, contrariamente a lo que proponía nuestra experta, insisten en que tiene que ser temporal, que no son medidas que están para quedarse. Y de hecho, con algo que mencionabas anteriormente, Ana, hoy mismo la Comisión Europea autorizó a Alemania a una ayuda que va a dar para bajar o para subvencionar el precio de la electricidad para la industria. Nuevamente, para aclarar, Ana, la cuestión o las cuestiones en estas directrices sobre el uso del transporte, el teletrabajo, etcétera, esas van a ser propuestas que cada Estado miembro deberá decidir si las implementa o no. Exactamente. No son de carácter obligatorio. Como si dijéramos en la Unión Europea, el término que le gusta utilizar es una caja de herramientas que pone a disposición de los Estados miembros, en el que sugiere ideas y dice lo que se puede y lo que no se puede hacer. Porque, de hecho, lo que hemos estado viendo hasta ahora es que varios países han empezado a tomar decisiones por su cuenta y seguramente han hecho esto porque la Unión Europea está tardando
en hacer sus propias propuestas. Por ejemplo, España ha apostado por rebajar los impuestos a la energía. Otros países como Hungría han decidido fijar un precio máximo para el carburante. En Francia, entre otras cosas, se están concediendo ayudas a los transportistas. No es que la Unión Europea prohíba estas medidas, pero sí que es verdad que necesita autorizarlas y ver que no se adoptan medidas puntuales que pueden perjudicar a otros países o a determinados sectores. Y Ana María, antes de hacer la próxima pregunta, quería enganchar con lo que nos contaba Ana Lázaro desde Bruselas. Si bien hay medidas que pueden tener más efecto, como la compra conjunta de gas, y con eso nos recordaba Ana la cuestión de la compra de vacunas, hay otras como esto de cocinar más con electricidad, no hacer viajes en avión que uno puede hacer en tren, etc. ¿Pensás que esas medidas que apelan al comportamiento individual pueden tener realmente efectos sustanciales? Y lo segundo, que es la pregunta que te quería hacer, ¿crees que hay un riesgo de desabastecimiento energético real o simplemente tendremos que vivir con una temporada de precios más altos? Ok, gracias. Yo quiero aclarar algo. Hay medidas que estoy de acuerdo que son temporales, ¿cierto? Como de pronto ayudar en bajar los impuestos por un tiempo, porque si tú bajas los impuestos al consumo de gas y petróleo, incentivas también el consumo. Entonces, estas ayudas deben ser temporales. Esta herramienta que está proponiendo la Unión Europea también tiene propuestas más a largo plazo. Y en estas estamos hablando de reducción de demanda. Y yo lo llamo más reemplazo de la demanda de gas antes que reducción. Porque es reemplazar este consumo de demanda con otro consumo de energías alternativas. Por ejemplo, personalmente acabo de instalar una bomba de calor en mi casa para no utilizar más calentadores a gas. Entonces, ellos tienen unos esquemas que dicen, vamos a modernizar los edificios, la infraestructura con eficiencia energética. Eso nos ayuda a consumir menos energía. Entonces, son unas propuestas que deben ser a largo plazo, que nos ayudan para disminuir el efecto de cualquier otra crisis en el futuro. Entonces, y también algo muy importante es la electrificación. O sea, está apoyando mucho que debemos fortalecer nuestro sistema eléctrico, porque la idea es que tratemos de tener más sistemas eléctricos distribuidos en todas las ciudades, en los países, para que nos ayuden a disminuir o a reemplazar el consumo de gas por un consumo de energía eléctrica. Me comentas de si podemos tener problemas. Yo creo que sí, podríamos tener unos cortes de combustibles. Como siempre he dicho, todo depende de la magnitud y la extensión de esta crisis. Si tenemos otro mes sin solucionarse nada y ya estamos a mitad de abril y todavía no vemos ninguna solución clara a corto plazo, sí podemos tener problemas de suministro. Y otra pregunta para Ana Lázaro. En Bruselas estamos hablando de la crisis energética en la que estamos inmersos desde el comienzo del conflicto en Oriente Medio, en Irán, y el paquete que va a presentar la Unión Europea. Sobre las medidas en las que sí va a tener que haber consenso, porque no serán opcionales, como por ejemplo las compras conjuntas de gas, ¿prevés que vaya a haber entre los Estados miembros puntos de conflicto, enfoques diferentes, nuevas discusiones, que es algo que justamente lastran la confianza en que tienen las poblaciones, la población de cada país en la Unión Europea? ¿O son medidas que tienen, por lo menos en la previa, algún consenso y van a implementarse rápidamente? Yo creo que es en el interés de todo el mundo que haya consenso. La Unión Europea es consciente de que los diferentes países de la Unión Europea son conscientes que competir los unos contra los otros solamente puede ser perjudicial, porque al final puede provocar incluso
que los precios vayan más al alza. Entonces no se han escuchado voces discordantes, se han visto países que han empezado a tomar medidas porque sentían que había urgencia y porque sentían que había una demanda importante por parte tanto de la ciudadanía como del sector empresarial y también muy claramente del sector agrícola, porque también hay un problema con el precio de los fertilizantes. Así que yo pienso que más bien vamos a ir hacia el consenso. Respecto al tema que comentabas del abastecimiento, Bruselas está insistiendo mucho en que en estos momentos no hay un problema de abastecimiento, pero también indica que esto es algo que podría ocurrir en un futuro próximo, y dice próximo, si no se acaba el bloqueo en el estrecho de Hormuz. Calcula que actualmente hay reservas para los próximos 2 o 3 meses. Y también hay que decir que hay algunos sectores que están más afectados que los otros y que uno de los que están más preocupados, y Bruselas ha insistido en ello, es el sector del transporte, porque el diésel y el combustible para la aviación se encuentran entre los productos que están más afectados ya actualmente. En este ámbito se dice que incluso dentro de 2 o 3 semanas podría empezar a escasear y de hecho las compañías aéreas europeas ya han hecho sonar la señal de alarma. Algunas, sobre todo las más pequeñas, han empezado incluso a cancelar algunos vuelos de cara al verano. Y el sector en su conjunto ha enviado una carta a la Comisión Europea en el que le piden que intervenga y sugieren algunas ideas. Alguna es, una vez más, la compra conjunta, en este caso de queroseno, pero también están pidiendo, por ejemplo, que se eliminen algunos impuestos específicos que afectan al sector de la aviación. Y luego, bueno, pues supongo que es otro tema que trataremos, pero bueno, está la cuestión de la inflación. Y otra palabra que ahora están diciendo mucho en Bruselas y que es la estanflación. Es decir, el efecto negativo en el crecimiento que ya era para la mayoría de los países muy bajo y se ha recortado por lo menos las previsiones, es decir, hay incertidumbre sobre los efectos de lo que ya ocurrió en Medio Oriente y todavía ni siquiera sabemos si el famoso estrecho de Hormuz se va a reabrir mañana, en 2 semanas o en 6 meses. La última pregunta para Ana María. Es una discusión que vi en los medios, que vi en diferentes artículos estos días, es la crisis energética actual versus la crisis de 1973, de comienzos de los 70, que golpeó tanto. Alemania es un ejemplo, ya lo decíamos en otros programas, con esas fotos que tenemos de las autopistas vacías, porque no podían circular los automóviles. La Agencia Internacional de la Energía dice, sin embargo, que esta crisis es la más importante de la historia. Quería saber la opinión de Ana María y por qué. Ok, en el 1970 todavía no había el mercado del GNL como lo existe hoy. Entonces, apenas afectó fue el petróleo, realmente. En esos momentos, la mayoría del gas natural era transportado vía gasoducto. Hoy en día tenemos un mercado de GNL muy maduro, donde tenemos cargamentos de GNL desde Australia hasta Europa, de todas partes, de Estados Unidos, de Nigeria. Entonces, tenemos la misma situación que pasa en el petróleo, está pasando en el gas natural. Tenemos unos precios que son volátiles, que son afectados por todas las crisis geopolíticas, incluso también por el clima. Por ejemplo, tenemos unas plantas de exportación de GNL en Australia que debido a problemas climáticos allí no están operando. Entonces, esa es la mayor diferencia, que hoy en día tenemos petróleo y gas afectados.
a mucha diferencia de la 1970, donde nuestra demanda tanto de petróleo como de gas ha aumentado y cada vez estamos dependiendo más de ellos. Y con esta última respuesta terminamos el programa de hoy, DW Actualidad en Análisis, y les agradecemos a ambas, a Ana Lázaro Bosch desde Bruselas y a Ana María Hayer Makarevich, que es analista principal de energía del Instituto para Economía de la Energía y Análisis Financieros desde Londres. Síganos en todas nuestras redes sociales o escúchenos también como podcast. Mi nombre es Andrés Goldschmidt. Hasta la próxima.